Casi 25 millones de personas se encuentran sin empleo en Europa, de los que 17 millones están en la eurozona. 1 de cada 5 jóvenes en la UE no puede encontrar trabajo. Son 5 millones en total. En algunos países la tasa de paro es superior al 40%. Estamos con Guy Ryder, elegido este año director de la Organización Internacional del Trabajo de la ONU. En su discurso inaugural en mayo, usted dijo: esta es una gran oportunidad, en medio de esta crisis, para lograr cambios en las vidas de millones de personas. ¿Cómo pretende hacerlo? Usted misma ha descrito el drama de la crisis del desempleo en Europa y creo que realmente es algo dramático. Lo que dije en mi discurso inaugural fue que nuestra organización, para tener éxito, debe hacer algo que tenga consecuencias en la vida de esas personas. Podemos hacerlo de muchas formas. Podemos hacerlo trabajando con los Estados miembros de nuestra organización, ya que somos una organización mundial de la que forman parte 185 gobiernos. Podemos hacerlo a través de ellos. Podemos hacerlo a través de iniciativas de cooperación técnica de varias formas. Podemos hacerlo tratando de influir en la agenda política internacional para volver a la economía mundial de crecimiento y creación de empleo, que es algo que ahora no tenemos. Creo que nuestra organización tiene un papel importante en esas áreas y mi intención es hacerlo lo mejor posible para que podamos cumplir totalmente con nuestro papel. Ha llamado a varios gobiernos a cooperar, pero ¿hasta qué punto tiene autoridad? ¿Tiene la suficiente autoridad? Como muchas organizaciones internacionales, nosotros tenemos que hacer lo que consideramos correcto, ofreciendo a la gente no solo la posibilidad de tener un trabajo, sino de tener un trabajo decente, con un sueldo que facilite un nivel de vida decente. Eso estaría muy bien, pero sería así en un mundo ideal. Lo que pasa en Europa es que los gobiernos y las empresas crean trabajo, pero de otra forma. Esos empleos que se crean son con contratos temporales o a tiempo parcial y crean no únicamente una sensación de inseguridad y de incertidumbre, sino que también crean descontento social y, eventualmente, pobreza. ¿Cómo va a afrontar ese problema? Tiene bastante razón al remarcar que no solo se trata del número de empleos que necesitamos crear, sino también de su calidad. Los trabajos temporales o a tiempo parcial pueden tener su sitio en un mercado laboral que funcione bien, pero deben ser aceptados por alguien que así lo quiera, no por alguien que lo haga obligado porque no tiene un trabajo a tiempo completo que le ofrezca seguridad. Estamos en una situación, especialmente en Europa, pero que se da en todo el mundo, en el que los países tienen que tener cuidado con sus finanzas. Hemos pasado por el agujero de la crisis financiera, que ha dejado muchos agujeros en los presupuestos públicos y a menudo también en el mundo del trabajo, en el mercado laboral, que está sintiendo los efectos de las medidas de austeridad. Creo que tenemos que revisar ese camino de austeridad que estamos siguiendo. Creo que el punto en el que estamos hoy demuestra que necesitamos un nuevo comienzo. Segundo, tenemos que preparar a la gente para el mundo del trabajo. Tenemos que impulsar el desarrollo de las capacidades de los jóvenes. Necesitamos objetivos específicos. Me gustaría contar con una garantía universal para los jóvenes con la que se les pudiese ofrecer experiencia laboral o formación especializada una vez que terminen los estudios. Eso es muy lógico, pero el hecho es que estamos en recesión, no hay recursos financieros disponibles. La situación es tan mala que incluso algunos gobiernos se han visto obligados a recortar las pensiones. Para todo lo que usted dice, necesitamos recursos financieros que de momento no existen. Sí que existen. Tomemos como ejemplo este esquema de garantía para los jóvenes. De hecho, es una opción muy barata para los gobiernos. Nuestras estimaciones indican que con el 0,5% del gasto gubernamental se puede crear un esquema de garantía para la juventud. No es muy caro, y experiencias pasadas en países como Suecia o Finlandia demuestran que estos esquemas tienen éxito. Recuperas la inversión rápidamente. Si se viese como una inversión y no como un gasto, iríamos en la dirección adecuada. Profundicemos en esto. Habla de una formación especializada en una empresa, pero ese tiempo de formación tiene un límite, es decir, dura 6 meses o un año, y después, gracias y a casa. Y los jóvenes que han estado formándose, cuyas expectativas han aumentado, terminan en casa sin trabajo. Puede ocurrir, puede haber casos en los que se fracase, pero la experiencia demuestra que se puede lograr una tasa de éxito más alta de lo que usted indica.
Quiero volver a dar el ejemplo de Suecia. Demuestra que en torno al 50% de los jóvenes que entran en este esquema de garantía logran un trabajo permanente y económicamente sostenible cuando terminan. Siento interrumpirle. ¿Ha dicho trabajo económicamente sostenible? Trabajo económicamente sostenible. Cuando dejan este esquema, consiguen un trabajo que es comercialmente viable, es decir, trabajan para una empresa, no reciben ningún subsidio. Acabo de regresar de la Conferencia de Empleo de la Unión Europea, donde estas ideas se han recibido de forma muy positiva y con mucha atención. Creo que vamos en la dirección adecuada, en parte porque la gente entiende que la situación actual del empleo juvenil en Europa necesita un cambio. Creo que los políticos saben que no podemos seguir como hasta ahora. Esos son pequeños pasos en la dirección correcta, pero no es lo ideal. Se ha empezado a hablar de la generación perdida. Quisiera hablar de eso, de la generación perdida, porque cuando una generación fracasa, las siguientes generaciones fallan también. Estamos hablando de tiempo. Los gobiernos europeos ofrecen oportunidades limitadas de formación a un número limitado de personas y luego esperan que sea la generación misma quien se levante. Simplemente no hay suficientes oportunidades y estamos hablando de generaciones perdidas. Creo que la retórica, si podemos llamar a este problema el de generación perdida, es real. Todas las evidencias demuestran que si alguien que termina el colegio pasa un año o más fuera del mercado laboral, es muy difícil que regrese, o si lo consigue, lo hace con unas condiciones muy malas. Y eso afecta a toda la trayectoria de la vida laboral durante décadas. Así que la retórica de la generación perdida es exacta. Lo que yo estoy diciendo con los esquemas de empleo juvenil es que tienen que ofrecer una oportunidad a todos los que salen del colegio. No es suficiente, y en eso tiene razón. No basta con tomar un poco de aquí y un poco de allá y confiar en que así se cambiarán las cosas. Necesitamos una política que abarque todo. Ahora necesitamos un entorno económico en el que la economía empiece a crecer, en el que se creen trabajos. Entiendo bien que no vamos a crear a través de esquemas soluciones permanentes y efectivas en una situación económica en la que nos estamos contrayendo. Necesitamos un entorno favorable y, honestamente, hoy en día no lo tenemos. Llevará tiempo alcanzar esa situación ideal que describe. ¿Cómo ver futuro? Llevará tiempo llegar a donde necesitamos llegar, es decir, a restaurar los altos niveles de empleo de Europa. Llevará mucho tiempo, pero eso no significa que debamos retrasar el momento de empezar. Los chinos dicen que un largo viaje empieza con un solo paso. Ese primer paso hay que darlo, y hay que darlo hoy. En la conferencia de empleo en la que estuve recibimos mensajes muy importantes, mensajes políticos de las altas esferas de la UE. Los políticos europeos comprenden que es un tema urgente, que la situación es dramática y que hay que actuar ahora. Así que no hay tiempo que perder, aunque los resultados vayan a tardar en llegar. Guy Ryder, thank you. Thank you.